Todos entendemos que Boca es un mundo especial y es una demanda muy grande porque el ser humano no está preparado para estar 24 horas pendiente de una sola cosa. Quería hacer cualquier cosa para jugar en Boca. Boca es como una novia tóxica, como una novia celosa que o sos para mí y todo el tiempo o no te quiero. La exigencia está bien, porque Boca tiene que tener esa exigencia. Es lógico, es el club más grande del país y por lo tanto tiene que tener la exigencia de ganar la Copa Libertadores. Yo voy a contar algo muy íntimo que no lo conté nunca. A mí me dolió mucho la salida de Julio, mucho. Y yo en ese momento hablo con la persona que me representaba y le digo, la verdad, estoy analizando salir de Boca. Pero nosotros vivimos en un mundo que no vive Román. Román vive en un mundo diferente. Y siempre entendí que Boca para él era lo principal. Una nueva entrevista aquí en Planeta Boca, no hace falta demasiada presentación, campeón con Boca, más de 100 partidos oficiales en la primera, recordado en algún superclásico y sobre todo para mí lo más importante, respetado por la gente. Walter, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Gracias. Para arrancar y Antes de meternos en lo que fue tu paso por Boca y demás cuestiones futbolísticas, te pregunto cómo estás hoy, en una nueva faceta, ya sos entrenador, manager, director deportivo, ¿cómo te encuentra la vida hoy en día? Con mucha paz, que es lo que busco. Trato de valorar el tiempo, de dedicarlo a cosas que realmente me den la posibilidad de disfrutarlo. Tengo la posibilidad, gracias a Dios, de elegir qué hacer, qué no hacer, y eso para mí es importante. Y tratando de compartir mucho tiempo con mis hijos, con mi esposa, cosa que no había podido hacer durante un tiempo largo y hoy lo valoro. Y para poder sacarle tiempos a ellos, o quizás cambiar el tiempo que le dedico a ellos por otra cosa, tiene que ser algo que me seduzca realmente. Cuando estabas adentro de la cancha como futbolista, afuera como técnico o como director deportivo, ¿se pierde un poco esa paz de la que hablas? ¿El fútbol por ahí te quita eso? Más allá de que debe haber cosas, por supuesto, que se disfrutan, se valoran, pero te quita un poquito de esa paz que mencionás. Sí, el fútbol es una profesión muy exigente que te demanda 24 horas porque uno no solamente trabaja de futbolista cuando tiene que representar a una institución, sino que uno trabaja de futbolista con su cuerpo. Por lo tanto, el cuidado personal, el cuidado emocional, que tiene que ver con la alimentación, el descanso, el rodearte de buenas personas, gestionar tu tiempo de la mejor manera posible, te lleva a una exigencia que si uno no puede encontrar un equilibrio, claramente te estresa. Sí. Y es lógico y es normal porque nosotros, los futbolistas, los entrenadores, los que están dentro del ambiente del fútbol, viven de la efectividad, viven de hacer las cosas bien. Nosotros no tenemos un margen grande de equivocarnos porque realmente no nos pagan para eso ni nos permiten equivocarnos. Y por lo tanto, sí, todo eso te lleva a un lugar muy exigente uno con uno mismo, y hace que hay un montón de cosas del contexto o de la vida diaria que se pierda, pero son las reglas del juego. ¿Se extraña algo de eso? No, de jugar al fútbol no. De jugar al fútbol no. Yo tuve la bendición de jugar mucho tiempo y de siempre tener en claro que lo que querías era jugar. Más allá de los diferentes clubes y de las diferentes posibilidades, yo disfrutaba estar dentro de la cancha. Por eso varié tanto de posición, por eso traté de adaptarme siempre a las necesidades que me pedían los entrenadores, por eso ante una situación incómoda trataba siempre de elegir la posibilidad de estar dentro del campo y eso me dio la posibilidad de que hoy no lo extrañe. La verdad que no es algo hoy que esté en mi cabeza. Juego muy poco al fútbol, le dedico muy poco tiempo a la práctica en sí. El fútbol me gusta, el juego me apasiona, pero la práctica ya la dejé de lado. Y que en ese contexto, digo, no mirás tanto para atrás, ves un video viejo, te cruzás, te etiquetan en Instagram, ponele. Poco y nada, a veces con los nenes que me miran y me transmiten o me comentan ciertas cosas. Pero poco, miro para adelante, aparte el fútbol que yo jugaba no me sirve ni siquiera para evaluarlo con el fútbol que se juega hoy, porque es un fútbol totalmente evolucionado, diferente al que yo jugaba. Entonces la realidad es que quedarme en el tiempo pasado me robaría tiempo para poder evolucionar y proyectarme dentro del fútbol que se juega hoy. ¿Qué cambió en el fútbol actual? Primero la preparación física, hoy el fútbol es un juego físico,
Hoy el jugador que no entiende que la preparación física, que la alimentación, que el cuidado, que el descanso es fundamental. En el fútbol de hoy no puede jugar en la elite, porque hoy los jugadores, más allá de tener más exigencia física por el ritmo del juego, también juegan más seguido que lo hacíamos nosotros, entonces todo eso tiene que ver con el cuerpo. Hoy creo que muchos extrañan al enganche típico que perdía la pelota y volvía caminando porque era el que estaba pensando, el que no corría porque estaba pensando. Hoy no es que se perdió el Gorosito, por no nombrar a Román, que todos... Sí. Bueno, vamos a un caso puntual. Pipo, que era un jugador promedio del puesto, no es que se perdió ese jugador evolucionó. Ese jugador hoy tiene otras funciones. No va a volver más el jugador que caminaba, el jugador que no corre para ocupar una función de transición. El único que lo hace a nivel mundial es Messi. Los demás que no corren no pueden jugar. Entonces, lo que evolucionó fue eso. Después, otra cosa que evolucionó es la táctica. Nosotros no hablábamos casi de táctica. Cada uno hacía su trabajo, lo hacía lo mejor posible, pero no había que recorrer, que cuidar espacios, que atacar espacios, que no eran cosas que salían de manera natural. Hoy el que no entiende de ciertos conceptos, que no habla el idioma que transmite el entrenador o que tiene el club, difícilmente puede adaptarse a las necesidades que pide el juego hoy. ¿Era más simple por ahí? Digo, porque, no sé, viajo para atrás y el fútbol siempre tuvo complejidades. O sea, no es que antes por ahí porque no se hablaba de táctica. Total. Pero hoy por ahí, no sé, es lo que hablabas vos, de ocupar posiciones, de esto, de la presión alta, de la presión tras pérdida, todo. Antes era como por ahí un fútbol más, no sé si normal, pero... Menos análisis. Claro, menos analítico también. Sí, yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me asombra y me llama mucho la atención los entrenadores de hace 20 años que no tenían análisis, no tenían ayudante, no tenían un entrenador arriba, en el techo, que no tenían la cámara y que tomaban decisiones y acertaban y hacían bien las cosas. Digo, ¿qué capacidad? Porque cuando uno ve el partido al ras del campo no se ve nada. Claro, nada. Y estos tipos se levantaban, hacían 2 cambios y cambiaban el partido. Entonces, no sé si era más simple. No lo sé, había otras dificultades. El fútbol de hoy te exige tener cierto conocimiento porque si no, no engranás en el circuito del equipo, porque donde tus 3 o 4 compañeros que te rodean hacen cierto movimiento para generar cierta presión o cierto desmarque o cierta ruta de pase, y vos no hiciste lo mismo, rompiste el esquema y el equipo sufre. Antes no se notaba eso porque antes yo lo tenía a Michelini que corría por Romagnoli, por mí, por Franco, y claro, después no le dábamos la pelota. Hoy se la dan todas, porque yo siempre digo también lo mismo de Pablo. Que a Pablo lo ovacionaban, fuimos a la cancha de Racing y lo ovacionaba la hinchada de Racing y la hinchada de San Lorenzo. Uno de los pocos jugadores que yo vi que se mataban las dos. Pero Pablo recuperaba 500 pelotas, de las cuales 450 había perdido él. Claro. Entonces, hoy no se permite eso. Hoy un jugador que no tiene efectividad en pasar la pelota y en recuperarla equilibrado no sirve. No sé si era más fácil o más difícil. Evolucionó. Yo creo que el de hoy es más complejo. Tiene más exigencia. Tiene menos tiempo para pensar, la tecnología, las redes sociales también te demandan una energía que nosotros no teníamos, porque lo nuestro era leer el diario el lunes, 4 puntos, no sabe nada, listo. Después pasaban, hoy a las 2 de la tarde te están criticando, a las 5 te están elogiando, a las 8 te están hablando de vos. Y hoy me parece que la demanda de energía que tienen los profesionales, los deportistas, es muy alta. ¿Cómo se convive con eso? Ahora, antes de meternos en boca, ¿cómo se convive con eso? ¿Con la crítica constante? O con, no sé si la crítica, o puede ser el elogio también, porque por ahí el elogio te marea, total. La crítica te bajonea por demás. ¿Cómo convive o cómo crees que convive hoy un futbolista con eso? Porque todo el tiempo. Es difícil. Es difícil. Yo muchas veces a la hora de hablar de este tipo de cosas, porque yo he sufrido de las dos, sufrido puerta para afuera, no puertas para adentro, lo he gestionado porque yo camino de la mano de Dios de los 13 años y para mí todo tiene un equilibrio y para mí las cosas importantes de la vida tienen que ver con los valores, con cosas que son invisibles a la vista. Por lo tanto, lo que digan de puertas para afuera, como ya no depende de mí, yo ya no le doy ningún tipo de poder. Pero a los chicos es difícil transmitirle este mensaje, porque los chicos tienen ansiedad, porque los chicos quieren lograr objetivos, porque los chicos quieren ganar, quieren sentirse bien. Por un lado, y después por el otro lado, cuando le empiezan a llegar las cosas, tratar de mantener los pies sobre la tierra también es complejo, difícil. Yo creo que hay un trabajo que hacer desde chicos,
con cualquier persona que va a ser un deportista profesional o cualquier chico que va a exponerse profesionalmente, que hay una preparación psicológica, emocional, que tiene que tener la misma exigencia o el mismo tiempo como la técnica o como la alimentación o el descanso, que son todas herramientas que te sirven para mejorar. A mí este tema me ocupa de verdad porque yo tengo hijos chicos y ya no pasa solamente por la parte profesional. Los chicos están expuestos con las redes sociales, que están todo el día pendientes de si le ponen un me gusta, no me gusta, si le dicen una cosa, si suben una foto. Yo veo que se sacan la misma foto 500 veces y entonces estar pendiente de esa situación, cuando uno sacarse una foto y subirla o postearla es para transmitir ciertas situaciones, no para quedar bien con el que la va a ver, ¿viste? Bueno, a mí esta evolución, esta parte de la evolución de la tecnología, de la exposición, a mí esto sí me tiene preocupado porque no entiendo a dónde vamos a terminar. Bueno, si a eso le sumamos Boca, que lo multiplica mucho más, digo, hoy un futbolista con una historia puede comunicar algo, no sé, hablarle a un dirigente a través de una historia o a los hinchas. Totalmente, sí. Bueno, todos entendemos que Boca es un mundo especial. Yo he tenido la bendición de estar puertas para adentro, de poder disfrutar o de poder vivir lo que significa el mundo Boca, y la realidad es que es una experiencia increíble, pero también es una exigencia máxima. Para estar en Boca uno tiene que dedicarle las 24 horas del día y no es una manera que tengo de transmitir algo bonito para que el hincha de Boca se sienta contento. Es la manera en que yo creo que uno realmente puede estar a la altura de lo que te exige la institución. Y es una demanda muy grande, porque el ser humano no está preparado para estar 24 horas pendiente de una sola cosa, y menos en el mundo de hoy que tiene tantas alternativas, pero Boca te demanda exclusividad. Boca es como una novia tóxica, como una novia celosa que o sos para mí y todo el tiempo, o no te quiero, y la realidad es que cuanto más rápido lo entendés, mejor podés rendir y más lo disfrutás. Si no, se vuelve difícil, se vuelve complejo, y creo que no todos estamos preparados para estar en un club con una exigencia tan grande. Vos viéndolo de afuera, ¿te das cuenta quién vive 24 horas para Boca y quién no? Sí, es difícil, viéndolo de afuera, desde tan afuera es difícil, pero yo puedo imaginarme, puedo ver, porque la realidad es que hoy, con esto de las redes sociales y con esto de la comunicación y los periodistas, uno casi como que vive en un reality show en Boca, ¿viste? Que sabe lo que hacen cuando llegan, en qué auto llegan, cómo se van, qué comen, qué no comen, a dónde están a la noche, qué hicieron, y bueno, más o menos uno ahí se da cuenta quién sí y quién no está pendiente de su profesión. ¿Te costó cuando llegaste, Walter, a Boca? Porque no sos del riñón del club, y viste que por ahí a veces hay jugadores que lo entienden, hay jugadores que no lo entienden, hay jugadores que les cuesta un tiempito de adaptación. ¿Cómo fue eso? Porque había jugado en clubes importantes, pero vos lo decías recién, Boca es Boca, sí. Todo se magnifica 24 horas, 24/7 por y para Boca. ¿Cómo fue la adaptación esa? Sí, yo he contado varias veces que cuando tuve la oportunidad de empezar a negociar a Boca, mi papá me invitó a comer y me dijo que él no me veía preparado para jugar en Boca. Porque yo soy una persona que trata de pasar siempre desapercibido, de exponerse poco, bastante introvertido en un montón de cosas. Entonces él me dijo, Walter, yo no te veo, estás en un gran club, quédate en Banfield, que están las cosas bien, en Boca te vas a ir a exponer mucho. Yo quería vivir la posibilidad, lo quería, lo disfrutaba, tenía el deseo de hacerlo. Y en ningún momento dudé, y tenía claro que le iba a dedicar como le dediqué a todos los clubes, porque es mi esencia de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Qué me pasó? Yo, para llegar a Boca, estuve 1 mes y medio negociando, que fue una novela interminable. Mi primer error fue no entrenar. Yo no entrené, yo estuve sentado 1 mes arriba de una pelota y a los 10 días estaba jugando con la camiseta de Boca. Eso fue un grave error mío, mal aconsejado, más allá de que era un tipo grande, y claro, la gente del negocio, y andá y pudrila, y andá y hablá, y andá, no entrenés, ¿viste? Y esto que hablábamos recién, y es un mundo donde empieza a consumir, a comer, y uno ve que la posibilidad de Boca está latente, y al otro día se cayó. Y yo tengo bien claro que me llamaron una tarde y me dijeron, no, se terminó la negociación, Boca ya no va a negociar más. Y ese fue un punto bisagra para mí, porque ahí me volví loco y ahí sí que ya quería hacer cualquier cosa para jugar en Boca.
Bueno, ese cualquier cosa me llevó un montón de tiempo sin entrenar, llegué a Boca sin entrenar, a los 10 estaba dentro de la cancha y eso me jugó en contra. Lo otro que me jugó en contra es que me llevan a Boca creyendo que yo iba a reemplazar a Román y nada que ver. Primero que Román era irreemplazable y después que mi función nunca fue parecida a la de Román. Yo siempre fui un doble 5 que usaba la 10, no un 10 que jugaba de 10. Sí. Hay que usar el número de 10 y yo usaba el 10. Pero yo jugaba siempre de un volante central. Me terminé acomodando en una posición que al equipo le era positiva porque la relación entre Román y Clemente había que hacer un relevo. Entonces todos decían, compramos un 10 para que juegue de 3 y cómo puede ser. Y esa crítica constante, sumado a mi bajo nivel y a que nadie entendía qué hacía en la cancha, claramente me fue negativo. Desde ese lugar me costó poder encontrarme dentro del campo de juego, no de la situación de lo que yo le quería brindar a Boca, y sí la exposición me costó mucho. Sí, porque no me gusta, me hacía sentir incómodo, esto de que te levantás a la mañana, prendes la radio y que Erviti se lleva mal con Riquelme, que Erviti es el hijo de Falcioni, que Falcioni lo pone a Erviti porque no lo quiere a Riquelme, y si siempre Erviti, yo no tenía nada que ver. Yo feliz de jugar en Boca, de representar a Boca y hacer lo mejor para Boca, pero bueno, el mundo Boca te lleva a esta novela, y que claro, llego a casa y mi señora, Walter, ¿estás bien? ¿Qué pasó? No, porque dijeron a la tarde, mi papá, ¿vos estás bien? Y estás bien, y entonces te empiezan a meter en un mundo que es difícil, que es complejo y que me costó un tiempo imponerme, ¿no? ¿Y cómo se da vuelta eso? O sea, más allá de tu rendimiento futbolístico que... En equipo, porque la verdad que una vez que me sentí cómodo, también en mi historial deportivo, cuando fui a Monterrey los primeros tiempos fue muy criticado, cuando fui a Banfield los primeros tiempos me querían matar. Mi timidez, ser introvertido, me hacía que me costara mucho llegar a un club nuevo y adaptarme. Me pasó en todos lados y era parte de mi personalidad. Entonces, en Boca me ayudó mucho el entrenador, me ha ayudado mucho mis compañeros, mucho, porque yo me sentí muy cómodo con Santiago, con Somoza, con el Flaco, con Clemente generé una gran relación en el cual teníamos una función muy clara. Y la realidad es que eso me hizo muy bien. Y el hecho después de empezar a ganar y de formar un buen equipo, eso hace que cada vez te vayas sintiendo más cómodo. Y yo creo que en algún momento después la gente reconoció que corría para el equipo, no es que corría porque tenía, corría para el equipo y lo valoraron. ¿En qué sentís que te apoyó Falcioni puntualmente? Julio, primero en ser claro en mi rol. Me acuerdo que Julio me agarró, me llevó a la habitación y me dijo, ¿te acordás que en Banfield hacías todo? ¿Y te acordás que en Banfield agarrabas la pelota? ¿Y te acordás, bueno, acá, olvídate, acá todo es para Román y vos vas a tener que correr al lugar donde no esté ni Román ni Clemente? ¿Podés hacer eso? Le digo, sí, ¿cómo no lo voy a poder hacer? Ningún problema. Donde corre Román no voy, donde corre Clemente no voy, y donde esté el espacio vacío lo cubro. Eso me dio claridad y yo necesito que las cosas sean claras. Y después en darme un tiempo para prepararme físicamente. Cuando viajamos en la gira, tanto el preparador físico como Julio se enfocaron en que me ponga bien físicamente. Y con estas cosas yo me sentí más seguro, me sentí más entero para poder rendir y esto me facilitó las cosas. ¿Cuándo crees que llega el momento de vos decís, estoy jugando bien, me adapté, estoy adaptado al equipo y funciona? Sí, después de que salimos campeón. Porque siempre ganar te alimenta, ¿no? Ganar te llena de alegría, de energía. Creo que cuando salimos campeón invicto y que se empezó a reconocer públicamente un poco el trabajo, yo me empecé a sentir más seguro y más cómodo. Después seguimos ganando, seguimos creciendo, pero yo creo que el punto culmine fue cuando nosotros logramos salir campeones, que al fin y al cabo era para lo que nos habían llevado a la mayoría, porque Boca, quizás muchos no recuerden, pero nosotros cuando vamos a Boca, vamos en una situación donde Boca estaba rozando la permanencia en cuanto a los puestos, viste que estaban los que descendían, los que permanecían ahí, y Boca venía ahí. Sí, hacía tiempo que no salía campeón, ¿no? Claro, entonces nosotros el primer torneo fue malo, no pudimos mejorar eso, pero ya después levantamos y eso nos hizo bien a todos. Y ahora voy con lo que te preguntaba antes de la crítica, voy con los elogios, porque el equipo de fila sale campeón invicto, sí. Bueno, sin River en la categoría, porque que también eso le daba un poquito de morbo. ¿Cómo empezaste a convivir con
Herbiti rinde, Herbiti funciona, lo que le pide el técnico, Herbiti lo cumple, porque el mundo Boca debe ser así para un futbolista. Sí. La crítica, el elogio, cómo se convive también con el elogio, perdón. Yo lo transité con la misma tranquilidad que transité la crítica, por lo que te dije al principio de mi relación con Dios, de mis valores y de tratar de enfocarme en lo que realmente me corresponde, en lo que realmente puedo cambiar. Yo sabía que estaba mal físicamente, lo tenía claro, el primer semestre sabía que no había entrenado, sabía que tenía problemas físicos, lo tenía recontra claro y sabía que era una deuda mía, pero también sabía en su momento que si yo iba y entrenaba en Banfield como que estaba todo bien, iba a ser un problema, porque es la realidad. Entonces, una vez que pude enfocarme en eso, lo transité con la naturalidad, con la alegría de poder estar a la altura de un club tan grande. Boca tiene una demanda de exigencia a la altura de una transmisión de cariño del hincha que es increíble. Entonces eso es un placer, eso es una alegría, salir a la cancha llena, la cancha contenta. Yo esta parte la disfruté muchísimo, la disfruté mucho porque la realidad era que era mi objetivo de poder estar a la altura y lo disfruté con mucho orgullo. En una vieja entrevista, mientras con Nico íbamos preparando un poco la charla en estos días, dijiste que lo que te daba Boca era como irreal. O sea, Sí. que pertenece al club y no te pertenece a vos, tanto en el elogio como en la crítica. ¿Cómo es eso, ese concepto? Me pareció muy interesante. Sí, porque salvo, y vuelvo a repetir, el caso de Román, el caso de Martín, que son jugadores que tienen una historia, una trayectoria enorme dentro de Boca y claramente ellos salen a la calle y más allá de que el hincha de Boca lo ama son jugadores dentro del ambiente del fútbol súper reconocido, la mayoría de nosotros nos abusamos de lo que es Boca, ¿no? De salir a la calle y sentirnos súper famosos porque somos jugadores de Boca, que es irreal porque no lo somos, porque te das cuenta que cuando te vas de Boca ya no te conoce nadie y que la crítica también, la crítica es excesiva porque jugás en Boca, pero cuando jugás en otro lugar, por ejemplo, cuando yo jugaba en Banfield eran todos elogios. Qué bien que hace los pases, cómo corre la cancha. ¿Por qué? Porque en los clubes denominados más chicos, normalmente se nota mucho lo que uno hace bien y lo que hace mal casi nadie se da cuenta, ¿no? Porque llama la atención que un jugador de cierta característica juegue en un club más chico. Ahora, cuando uno va a un club grande, es lógico que haga las cosas bien y te empiezan a marcar todo lo que haces mal. Y ahí es donde empiezan los errores. Bueno, esto es a lo que te expone un club como Boca, que no es real. La exposición es muy alta, no pasa en ningún otro lugar y uno lo tiene que vivir de esa manera, ¿no? Algo que no le pertenece lo tiene que respetar y tiene que exigir. ¿Y te das cuenta después de irte de Boca eso? ¿O en el momento lo puedes percibir también? No, vos lo percibís, desde que sale tu nombre con una posible transferencia a Boca que ya te empiezan a nombrar en todos lados y que ya cuando salís a la calle te reconocen más que el día anterior, uno se da cuenta que se está empezando a meter en un mundo diferente. Y sobre todo nosotros los que somos futboleros entendemos que Boca y River son clubes que van a tener mucha más demanda que cualquier otro club. Entonces, uno no necesita estar en Boca para saber que esto va a ser diferente. Cuando está en Boca se da cuenta que es diferente y que es muy diferente a lo que uno imaginaba. Formaste parte del plantel que al año siguiente juega la Libertadores, juega un gran torneo, llega a la final y sobre todo cómo llega a la final, ¿no? Llega muy bien, ganando bien las series, pero no gana esa Libertadores y es algo que pasó el tiempo y Boca sigue sin ganar esa copa. ¿Cómo crees que desde adentro se vive y se interpreta lo que pasa afuera con la presión que implica ganar para los hinchas esa Copa Libertadores que todavía no llegó? La exigencia está bien, porque Boca tiene que tener esa exigencia. Es lógico, es el club más grande del país y por lo tanto tiene que tener la exigencia de ganar la Copa Libertadores. Y después lo que hablábamos al principio, uno como futbolista, como entrenador, como dirigente, tiene que prepararse para ganar esa copa, no prepararse para ganar un campeonato local o no prepararse para competir. Si uno acepta el desafío de vestir la camiseta de Boca, tiene que entender que es para ganar la Copa Libertadores. No hay algo menos que eso. Y la experiencia que a mí me quedó fue increíble porque nosotros salimos subcampeones y parecía que habíamos quedado en el primer partido de la zona. Fue
la diferencia entre estar ahí cerca y lograr salir campeón y no salir campeón es gigante. En cualquier otro lugar en el mundo, salir segundo, te hacen una fiesta. Acá fue, bueno, listo, el otro día hay que ir a entrenar para ver si la podemos volver a competir y a ganar. Entonces, Boca ha llegado a un nivel institucional, está en una situación emocional donde la exigencia es ganar la Copa Libertadores y prepararse para ganar la Copa Libertadores. Y no hay otro objetivo. Todo lo demás queda chico. Y es así. Y esto no es sobrecargar de energía o de exigencia. Es lo que quiere la hinchada más grande del país, el club más importante del país, y por lo tanto uno tiene que estar a la altura de todos los años, prepararse para jugarla y para ganarla. Para jugarla y para ganarla, porque menos de eso no alcanza, ¿no? Y te lo digo en carne propia, nosotros salimos subcampeón y hubiese sido como que hubiésemos salido último, lo mismo. La diferencia entre ganarla y salir segundo es la misma que entre salir primero y salir último, no sirve. ¿Y estás a un detalle? Es un detalle a veces el que te deja fuera en un partido, por ahí, lo que pasó en aquella serie. Lo que nosotros nos enfrentamos a un gran rival, rival que salió campeón invicto, que después fue salir campeón del mundo, era un gran rival y estuvimos, la verdad que lo hicimos muy bien. Yo creo que si hubiésemos logrado ganar de local, el partido hubiese sido otro, porque hubiésemos podido transformar todos sus partidos ganados ya teniendo una derrota, y eso también te juega en la cabeza, y tener que jugar de local sabiendo que era el resultado. Nosotros tuvimos que ir allá a ganar un partido a un equipo que no había perdido en toda la Copa, a un equipo que era muy fuerte, y se nos hizo difícil. Y claramente cuando dos equipos parejos se enfrentan, los detalles cuentan. Yo creo que no hay que dejar de lado nunca que la exigencia o el principal objetivo de un club como Boca es ganar la Copa Libertadores. Eso está más que claro. Y yo no soy quien para decirlo, porque yo no soy de la historia de Boca, yo no soy del riñón de Boca. Yo solamente soy un aficionado, un hincha apasionado de este juego, que entiende que clubes como Boca, el objetivo principal que tienen que tener es prepararse para ganar la Copa Libertadores. Después de esa final, viene Bianchi, al tiempo viene Bianchi, vuelven a jugar la Copa, los penales con Newell's eterno, pero yo creo que a partir del campeonato invicto local, de la final de la Copa Libertadores, la gente te empezó a valorar cada vez más y llega el momento del gol a River, que a opinión personal, a tinte personal, creo que fue lo que te termina de meter, creo yo, en el buen recuerdo de la gente de Boca. No solo por el gol, sino también porque al equipo por ahí le venía costando en todo ese tiempo y todo, pero un gol te puede cambiar. O te puede meter en la gente. No, ni hablar. Y es minimizar mucho quizás lo grande que es Boca, el hecho de un gol te puede meter o no. El gol como se dio y la situación tiene mucho que ver al rival. Pero yo siempre cuento lo mismo de manera graciosa, que yo siento que la gente de Boca cree que yo solamente jugué ese partido en Boca, ¿viste? Porque cada hincha que me cruzo de Boca me dice, el gol que le hiciste a River, el gol que le hiciste a River, ¿viste? Es lo único que pude hacer, que fue una alegría enorme. El hecho, la anécdota en ese partido es que yo jugué muy mal, creo que fue uno de los peores partidos que jugué en mi carrera, no tengo ninguna duda que habrá estado entre los peores 10 partidos que jugué en mi carrera. La ansiedad, los nervios, el deseo de que las cosas salgan muy bien, me jugaron en contra. El hecho de que también la presión del partido, de que River volvía de la B y nosotros íbamos y todo el marco, la verdad que me jugó en contra, me sentí muy superado por la situación, y la enseñanza fue que todo el tiempo luché con mi cabeza para poder estar en el partido, porque agarraba la pelota, la perdía, agarraba la pelota, se me iba larga, agarraba la pelota, en una me hacen una falta, la agarro con la mano, me cobran mano, ¿viste? Era todo en contra, y yo estuve todo el tiempo peleando con mi cabeza para poder aprovechar el momento, porque era un partido que lo esperé mucho tiempo, durante mucho tiempo de mi vida, que era chico, que quería jugar un superclásico, de que quería estar ahí, y el hecho de poder hacerlo de la manera que lo estaba haciendo me estaba jugando en contra, pero todo el tiempo peleé con mi cabeza para poder salir de ese momento, a tal punto que el ejemplo es que ustedes que siguen a Boca desde siempre, yo no era un tipo de ir al área. Normalmente estaba en el medio campo, me paraba ahí, esperaba el rebote, pero era tanto la lucha que tenían conmigo que cuando vi que la pelota me fui al área y bueno, me quedó ahí y tuve la posibilidad de hacer un gol. Hay un detalle que solo creo que los memoriosos podemos recordar, que son los botines que usás en ese partido, azules y amarillos. ¿Estaban preparados especialmente? Sí, que pedí permiso y que en un momento no me dejaron y después ya no me dejaron usarlos más. Los pinté porque eran botines que no existían. ¿Un solo partido usaste? El único partido que me dejaron usarlo pintados de amarillo fue ese partido. Mirá. Sí. Tuve que pedir permiso porque yo me jugué en la cabeza que estaba en el barrio y que con los botines hacía lo que quería. Y claro, yo tuve que pedir permiso a una marca como Nike
para que me deje hacer un modelo que no existía. El modelo, entonces lo pinté de amarillo, me dejaron por ese solo partido y tuve la posibilidad de hacer el gol. ¿Sí? Así que le digo, para convencerlo, le digo, pero yo voy a hacer un gol. Yo no hacía goles nunca. Y cuando haga el gol me voy a sacar el botín y lo voy a mostrar, ¿viste? Cosa de, bueno, me dejaron, solo un partido me dejaron y tuve la posibilidad de hacer el gol. ¿Cómo viviste el 2013? Ya con Bianchi, Riquelme vuelve después de 6 meses, Boca vuelve a jugar Libertadores, llega lejos también de nuevo. Yo voy a contar algo muy íntimo, que no lo conté nunca. A mí me dolió mucho la salida de Julio, mucho, porque yo, si bien no tengo una relación personal con Julio, no soy amigo de Julio para nada, yo sentí que él, siento que como profesional ha sido un gran profesional y que él, su deseo de estar en Boca y su trabajo y su profesión lo llevó adelante todos los días de una manera excelente. Y cuando Julio se va de la manera que se va, a mí me dolió. Y yo en ese momento hablo con la persona que me representaba y le digo, la verdad, estoy analizando salir de Boca. No me siento cómodo, no me voy a sentir cómodo. Y esa persona enseguida me dice, pero mirá que el técnico va a ser Bianchi, ¿eh? Y le digo, bueno, entonces me quedo. Así. Bueno, no, si es Carlos me quedo. Y la verdad que disfruté de tener un entrenador como Carlos. Toda su grandeza es comparada con su humildad a la hora del día a día, porque yo me sorprendí del amor que le tiene el hincha de Boca, del trato y a la vez de la humildad con la que él se paraba delante nuestro y era uno más y se relacionaba con nosotros. Que haya vuelto Román al equipo también nos hizo muy bien en cuanto a la relación de él con Carlos y a la relación de él con el plantel. Entonces, fue un periodo en que yo disfruté de estar con un entrenador de primer nivel, el cual realmente, si cambié de decisión en un segundo, fue porque el entrenador iba a ser Bianchi, porque yo dentro mío ya tenía la decisión tomada de pedir salir de Boca, porque sentía cosas que no iba a poder llevar adelante. Y normalmente cuando tomo una decisión la pienso mucho, me tomo mucho tiempo para pensarlo. Esa decisión ya la había tomado bastante, la había analizado, y cuando me dijeron que iba a sacarlo la cambié en un segundo, porque me quería vivir la posibilidad de tener un entrenador de ese nivel y realmente, si bien estuve poco tiempo con él, lo disfruté muchísimo y creo que tuve una relación con él muy, muy real, muy sincera, y él ha sido muy cariñoso en muchos consejos y yo realmente lo valoro muchísimo. ¿Y te pasó eso en la cancha? ¿Qué pensabas? De decir, por ahí no puedo responder a eso que me piden. A mí me dolió, después terminó pasando más o menos lo que pensé y por eso después terminé saliendo de Boca. A mí me dolió salir antepenúltimo en Boca. Me dolió ver a un entrenador como Bianchi en el banco de suplente y nosotros no poder responderle de la manera. Y yo me hice responsable de esa situación. Muchos no entendían por qué yo me quería ir de Boca, entre comillas. Y porque sentía que no iba a estar a la altura, que ya no estaba a la altura, que no podía competir con Sánchez Miño, que no podía competir con Collazo. Yo no iba a firmar un contrato para ser suplente no lo iba a hacer porque a mí me gustaba jugar al fútbol. Y sentí que todo lo que le podía dar a Boca, esa exigencia de 24 horas, de dedicarle todo, de estar enfocado, se me estaba terminando. Y fueron un montón de cosas en las cuales sentí que era un punto en el cual tenía que tomar una decisión. Hay que tener claro que yo llegué a Boca grande. Ojalá hubiese llegado con 22, 23 años, haber jugado 10, 15 años en Boca. Me hubiese encantado porque es un placer. Yo llegué a Boca con 30 años. Ya cuando tomé la decisión de que era un punto bisagra tenía 33. Y quizás el fútbol de hoy, 10 años después, a los 33 años, uno todavía está entero. Yo vengo de una generación donde comíamos hamburguesa, papa frita y dormíamos 10 horas. Y a los 33 te empezaba a pasar factura. Yo sentí que el desgaste que hacía en Boca de correr más de 12, 13 kilómetros por partido, de estar haciendo relevo, de estar pendiente de un montón de cosas, no sé si lo iba a poder seguir sosteniendo. Y también entendí que un equipo que sale ante penúltimo necesita recambio. No podemos creer que la culpa es del otro. Y bueno, en ese punto me hice responsable, hablé con Daniel, hablé con Carlos y tomé la decisión de dar un paso al costado. ¿Duele irse de Boca? ¿O cuál es la sensación? Porque, saliste campeón, todo lo que hablamos recién, el gol, el cariño de la gente, el respeto de la gente, pero llegó un momento que me imagino que agarrar el bolso e irse de Boca sabiendo que por ahí, a la edad que tenías, no vuelve más. No vuelve más. ¿Cómo es salir de ese famoso pero vamos a Boca? volver siempre, vamos a volver siempre a la esencia de los valores y la relación que tengo con Dios. Yo estuve agradecido de estar en un lugar de privilegio, lo disfruté muchísimo y las cosas se terminan.
como la vida se termina. Nos vamos a morir, no vamos a estar más acá, y esto es parte de. Y se terminó un ciclo. Yo tengo la bendición y la posibilidad de ir de vez en cuando a la cancha de Boca y me tratan de maravilla y con mucho respeto. Y no me siento un tipo ni querido, ni amado, ni identificado con el club, pero tengo la posibilidad, después de haber pasado por un club muy grande, con una demanda increíble, de poder sentarme en una platea, mirar un partido y que nadie me diga nada. De todo lo contrario. Entonces yo eso lo valoro y lo disfruto. Entonces esa posibilidad de llevar a mi hijo a la cancha de Boca, a ver el partido tranquilo después de haber estado en un club, me da la sensación de que la decisión que tomé, más allá de haber sido dura, fue inteligente y fue positiva. Y hoy puedo hacer cosas gracias a que en ese momento tuve la valentía de tomar una decisión que es difícil, porque nadie se quiere ir de un lugar como Boca, pero me pareció que era lo mejor para todos, porque yo tuve la posibilidad de renovar contrato con Boca, si lo he contado varias veces, que el club me ofreció, y a mí me parecía como que no era justo ni para con Boca ni para conmigo, entonces entendí que lo mejor era tomar un camino diferente. Se arma una mística alrededor suyo por lo que fue como jugador y por que obviamente sigue siendo foco de noticias. Desde tu perspectiva, ¿cómo es Riquelme? Es que mi perspectiva siempre va a ser como profesional, como compañero. Nosotros, a mí esta pregunta que me haces vos me la hacen ahora cuando bajo, el que está abajo, ahora cuando busco el auto en la cochera, el de la cochera, y cómo es Riquelme, cómo Riquelme, cómo Riquelme. Intriga, digamos. Claro, y yo siempre le digo lo mismo, mira, yo te puedo explicar lo que yo entiendo de Román, pero nosotros vivimos en un mundo que no vive Román. Román vive en un mundo diferente, en el cual hay 7, 8 personas que luchan por un poder, que luchan que tienen una demanda de energía de parte del público, que es difícil gestionarlo diariamente. Entonces, claramente es un chico, o es una persona con un humor diferente, con una exigencia diferente, donde todos los están mirando, y desde ahí muchas veces a nosotros se nos hace difícil comprenderlo. Quisiéramos que actúe de otra manera, quisiéramos que piense de otra manera, porque pensamos desde nuestro lugar y no nos podemos poner en el lugar que está él. Yo tengo que decir que como compañero lo disfruté. Cuando tuve algunas diferencias con él se lo dije a él, como corresponde, como lo he hecho con cada persona en la vida. Pero nunca, pero al contrario, entendí siempre que él es muy de Boca y que siempre defiende a Boca desde donde él cree que lo tiene que defender. Y es totalmente respetable. Yo después no voy a valorar a Román como persona porque no soy amigo de él, no compartí tiempo con él, no tuve la posibilidad de disfrutarlo como ser humano ni como amigo, no tengo por qué hacerlo. Ahora, como compañero, me dio la posibilidad de jugar la final de la Copa Libertadores porque él en esa Libertadores fue figura total del equipo, y siempre entendí que Boca para él era lo principal. Es lo que le digo a todo el mundo. Román es de Boca, lo quiere a Boca a su manera, y disfrútenlo, porque normalmente también el que me pregunta es hincha de Boca. Sí, claro, por supuesto. Me quedé pensando un poco en lo que decías y en lo que hablábamos de la adaptación a Boca, los momentos, los buenos, los malos y demás. Llevando un poco a la actualidad, hay jugadores que llegaron en el anterior mercado de pases, ¿no? en el que está ahora, que todavía por ahí no pudieron encajar, no pudieron demostrar o mostrar su mejor versión. Y automáticamente cuando vos contabas un poco tu llegada a Boca lo asocié directamente con eso. Si se le puede dar, no sé si un consejo, tampoco una recomendación, pero ¿cómo se supera ese momento de adaptación en donde por ahí las cosas no salen, donde los dirigentes depositan mucho en vos, donde la gente cree que te pones la camiseta y empezás a jugar de manera automática? ¿Cómo se pasa ese momento de adaptación al club más popular de la Argentina? Yo puedo contar mi experiencia, como lo dije recién. Primero, la autocrítica personal, saber por qué uno no termina de rendir como lo hacía en otros lugares, porque cuando uno llega a Boca es porque seguramente en el otro lugar lo hizo muy bien. Es muy difícil que si no venís con un gran presente tengas la posibilidad de ir a jugar a Boca. Es complejo, o quizás no venís con un gran presente, pero tu trayectoria te avala la llegada a Boca. Entonces, claramente enfocarte, si yo en estos clubes hice esto y esto para poder jugar bien, bueno, lo primero que tengo que hacer es esto, dedicarle tiempo, entrenar, alimentarme, descansar, entender qué es lo que quiere el entrenador, hablar mucho con el entrenador, conectar con mis compañeros. No voy a ser amigo de mis compañeros, pero como dije recién, yo con Somoza venía de
de varios partidos de Banfield Vélez pelearme, pero cuando llegué a Boca lo primero que hice, Lea, ¿vos qué opinás de esto? ¿Qué opinás del otro? Vamos juntos, si yo salgo acá vos venís conmigo. Con Clemente, yo no hablé nunca antes de haber llegado a Boca y después de Boca no hablé nunca más, pero durante el periodo que estuve en Boca vivía con Clemente. Hablaba, cuando vos vas, yo me quedo, vos venís. Tratar de entender que tiene que haber un pensamiento común y dedicarle la energía que corresponde. Hay que tener claro que si uno no da el máximo en Boca no te alcanza. Porque otra de las cosas que a mí me pasaba era, claro, íbamos a jugar con tal equipo y yo miraba el partido anterior de tal equipo y digo, bueno, este que me tengo que marcar no anda tan bien. Bueno, por ahí. Claro, me enfrentaba y era una máquina. Una máquina, me atacaba, me defendía, me luchaba, venía la pelota. Y al otro partido lo volví a mirar porque digo, este es una máquina. Y volví a jugar como el partido anterior. Entonces, ¿qué significaba? Que claro, cuando jugás contra Boca, todos te quieren matar, no es que te quieren ganar. Te quieren matar y eso no te pasa en otros lugares tampoco. Entonces, asimilar también esto, los primeros 6 meses, entender, che, bueno, ahora yo tengo que salir y matarlo porque este me quiere comer. Y se va a multiplicar para poder exponerme. Bueno, eso también lleva un tiempo. Y poder, por sobre todas las cosas, trabajar en equipo. Cuando hay un equipo sólido, las cosas salen adelante. Hablaba justo de esta relación con los compañeros y pasó en Boca que llegó Paredes y se enfocó mucho en eso, en esa unión, ¿no? Arma asados en su casa, habla con los que lo necesitan. ¿Qué tan importante es un líder así como Paredes ahora que llega, ordena todo y hace jugar a gente que por ahí no venía jugando? Los líderes en toda organización son fundamentales, porque si no hay un liderazgo no hay una línea clara de trabajo y no hay un norte claro de hacia dónde vamos. Yo creo que Leandro, después de toda su trayectoria y su recorrido y de la gente con la que se estuvo rodeando y aprendiendo, tiene la capacidad hoy de poder liderar un vestuario que es muy difícil, con una exigencia muy grande. Y claramente él en estos detalles que tiene, no solamente asado, porque yo lo veo que va a tomar café con 4 o 5 y va para un lado con otros 4 o 5. Me parece que él entendió que para poder él mismo también rendir, necesita un grupo firme, un grupo sólido, y creo que es lo que se ha enfocado en poder realizar. Ojalá que Leandro pueda lograr su objetivo, que es ganar cosas importantes en Boca, porque se nota el amor que tiene por el club y el deseo que tiene de poder lograr un campeonato. Hablamos de casi todo y no puedo no preguntar qué significa o qué se siente o qué tiene jugar en la Bombonera. Digo, jugaste en un montón de canchas, el recorrido de tu carrera es muy amplio, pero ahí creo que es algo especial. Lo decimos nosotros que somos hincha de Boca, pero también lo dice gente que no es hincha de Boca y que se rinde a los pies de la cancha de Boca. ¿Qué tiene eso? No, es tan especial que no te lo puedo explicar. Hay que vivirlo. Si no, sería simple, sería fácil. No, es una sensación increíble. Es una sensación increíble. Es una sensación que te queda grabada. Ojalá los futbolistas en algún momento todos tengan la posibilidad de salir a la cancha de Boca con la camiseta de Boca puesta y disfrutar del apoyo del hincha, porque yo he pasado por muchos clubes en los cuales he sido criticado, me han insultado, me han ido a apretar a los entrenamientos, en todos he salido campeón. En Boca no me han insultado, me han criticado, pero yo no he llegado a escuchar el periodo que yo tuve que el hincha de Boca insulte o puntualmente a un jugador por mal rendimiento. No me ha pasado. Entonces todo eso es una atmósfera que genera la cancha, que no es solamente la forma de un estadio, sino es el clima que transmite el sentimiento que tiene el hincha por su club, que eso es lo especial. Hoy futbolísticamente, ¿cómo lo ves a Boca? No me puedo mover, hoy sí no me puedo mover. ¿Cómo lo veo? Sí. Sí, es difícil opinar de afuera y viste que cuando uno opina de Boca, yo deseo que mejore, claramente. Claro. Yo creo que con Leandro, yo lo conozco mucho a Nico Figal, tengo un gran cariño y una gran admiración por él y creo que Nico es un chico que todavía tiene mucho para darle a Boca. Después tengo una gran admiración por Ceballos, no sé si la tengo yo o la tiene mi hijo, pero me vuelve loco y entonces ya también verlo jugar a él, con Milton, con Merentiel. Yo creo que Boca tiene jugadores muy ricos individualmente, muy ricos. Hace poco escuché una declaración de Román hablando del plantel de Boca. Y yo comparto en cierta forma lo que dice, de que Boca tiene un buen plantel, que lo tiene rico individualmente,
pero que hay muchos jugadores que no han podido encontrar todavía su punto, aunque sea promedio. No queremos que todos estén en un nivel alto, pero que si cada uno de ellos encuentra un punto promedio de lo que realmente pueden dar, el equipo va a mejorar. Acá, ya hablando como parte de la industria del juego, acá la gran pregunta siempre es, ¿qué potencia el equipo? ¿Los jugadores potencian al equipo o el equipo potencia a los jugadores? El entrenador, el modelo de juego, ayuda a que los jugadores estén bien y esto después se empieza a alimentar. Bueno, acá hay que encontrar, si un equipo como el Real Madrid, que las individualidades hacen que el Real Madrid sea cada vez más grande, o un equipo como el Barcelona, que el modelo de juego y el sistema hace que los jugadores brillen, bueno, ¿dónde está Boca acá parado? Va a depender de que su modelo haga más rico a los jugadores que no pueden rendir, o estos jugadores van a poder potenciar a la institución. Esta es la gran pregunta, creo que se están haciendo en este tiempo, pero que Boca tiene un gran plantel, que Boca tiene grandes individualidades, que ya lo han demostrado en otros clubes y que ha incorporado jugadores de la elite que lo hacen mucho más peligroso todavía. De eso no tengo ninguna duda y comparto en cierta forma las declaraciones que ha hecho Román. ¿Hay tiempo para eso? No, en Boca no. En Boca no. Si no, sería el paraíso Boca. El mejor lugar del mundo, con tiempo, con la mejor gente, todo. No hay tiempo. Por eso me parece que es la gran capacidad que tienen que demostrar los líderes. Pero crees que está, no sé si bien o mal que no haya tiempo, pero por ahí a veces, qué sé yo, se cortan los ciclos rápidos. No solo en Boca, sino también eso es parte del fútbol y el fútbol argentino, para mí por lo menos en especial, pero quizá con un poquito más de esa famosa paciencia. No, es que Boca no te da tiempo porque Boca te da los recursos para que no tengas, claro, para que no se des tiempo. Si vamos a un club y lo comparamos con un club de menos jerarquía, va a necesitar más tiempo porque no tiene quizás las herramientas que tiene Boca, los lugares de entrenamiento, los gimnasios, los viajes, las comodidades, los presupuestos, no lo tiene. Entonces tiene que ir a buscar un poco más de tiempo. Cuando un club como Boca te da buenos contratos, buenas instalaciones, buenos viajes, y bueno, flaco, rendí porque es parte de esto, ¿no? Acá no hay. Bueno, Boca no tiene tiempo. Ahí es donde hay que tener la capacidad de armar un trabajo, de armar un esquema, de armar una organización que esté a la altura de las demandas que tiene una institución como Boca, porque si claramente como te da la posibilidad de disfrutar de un montón de cosas, a la hora de pasar la factura siempre es cara, es difícil. Para ir cerrando, Walter, te quiero preguntar, ¿qué es lo que más te gusta cuando la gente te reconoce en la cancha lo que hiciste en el club? No, yo preferiría que no me reconozca, porque a mí me da mucha vergüenza, pero de verdad... A mí la gente me transmite de que se sintieron representados de la manera que yo defendía la camiseta y eso para mí es un gran elogio. Es un gran elogio porque nosotros tenemos una profesión increíblemente disfrutable porque hay un montón de gente que es fan de este deporte. Entonces nosotros como mínimo lo que tenemos que hacer es representar y respetar a esa gente. Porque sin esa gente nosotros no existimos. Somos jugadores de fútbol que podemos jugar a la bolita también. Entonces que ese hincha te dé la bendición de haberse sentido representado con la manera de defender los colores, a mí me llena de alegría. Igualmente prefiero que no lo hagan. Prefiero llegar, estacionar el auto, sentarme, comerme una hamburguesa con mi hijo e irme a mi casa. Yo ahí soy feliz. Más de eso es quizás hasta ego. Entonces prefiero mantener el perfil bajo. Te hago la última, por lo menos de mi parte. Viene alguien de afuera que no conoce nada, fútbol, no conoce de Boca. ¿Cómo puedes explicar lo que es el fenómeno Boca? La gente de Boca, lo que es el club, lo que es la cancha. ¿Qué le explicaría para decirle? No, le regalaría una entrada y le haría vivir la experiencia. No me siento capaz de poder explicarlo con palabras lo que se siente. En otros lugares quizás es mucho más simple. En este haría el esfuerzo de pagarle la entrada y lo llevaría para que lo experimente de manera personal. Buenísimo. Muchas gracias, Walter. No, un placer. Gracias por la invitación.